Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca de glaucoma de ángulo estrecho, subagudo y crónico. Para empezar, vamos a ver el glaucoma de ángulo estrecho subagudo. Este va a implicar ataques de cierre angular con o sin síntomas, donde no afecta toda la circunferencia del ángulo simultáneamente. Este va a diferir, por ejemplo, de una forma aguda en curso, ya que aquí van a haber ataques intermitentes, mucho menos intensos y generalmente en un tiempo más prolongado. Los síntomas acá pueden ser desde leves hasta ausentes y los pacientes rara vez se van a quejar, pero puede suceder que se quejen de un dolor sordo detrás del ojo afectado, visión borrosa, halos claros de colores. También pueden quejarse como halos centrales azules verdosos o inclusive halos periféricos rojo-amarillo. Y esto se va a deber porque puede haber un edema del epitelio corneal. Ahora, los síntomas ocurren con mayor frecuencia en la noche y en la mañana desaparecen. O inclusive pueden suceder hasta que la enfermedad está mucho más avanzada. Típicamente estos pacientes van a ser asintomáticos y podemos notar que se va a formar sinequias anteriores periféricas con el tiempo para connotar el cierre sinequial residual después de una iridotomía con láser o inclusive después de un cierre angular silencioso. Y puede ser aposicional o sinequial o episodios recurrentes de cierre angular. Como ya habíamos visto en las clases anteriores, una de las formas de evaluar el ángulo, que tal vez no es tan exacta como la gonioscopía, es el método de Van Herijk. Entonces, acá en este video ustedes pueden ver que a través del método de Van Herijk podemos observar que hay un ángulo bastante estrecho. Como ustedes saben, la forma más exacta siempre va a ser la gonioscopía, entonces a todos los pacientes siempre se les debe realizar la gonioscopía con la técnica que ya habíamos visto previamente. El diagnóstico. En estos pacientes hay una variación en el ancho de las diferentes partes del ángulo en una forma subaguda y pueden haber partes excesivamente estrechas, así como partes considerablemente anchas. Un diagnóstico diferencial en estos pacientes van a ser quistes del iris o del cuerpo ciliar que también nos pueden causar un cierre irregular del ángulo. También cierre sinequial irregular debe hacer que uno piense que ha habido episodios previos de uveitis. Y también cierre angular irregular unilateral, hay que considerar que hay una atrofia esencial del iris. En esos pacientes, la cámara anterior va a estar poco profunda y el iris puede estar convexo. En la elevación de la presión intraocular en el cierre angular subagudo, esta va a ser proporcional al grado del cierre en un momento dado. Por ejemplo, si cuando nosotros evaluamos al paciente no hay un episodio de cierre del ángulo, muy probablemente vamos a hallar que la presión está normal. Durante un episodio de cierre parcial puede haber un aumento agudo considerable y este va a generar síntomas como visión borrosa o presencia de halos de colores. También el cierre angular silencioso crónico, el paciente va a permanecer asintomático. Ahora, en el glaucoma de ángulo cerrado intermitente subagudo, los episodios pueden ocurrir desde cada semana, cada 2 semanas o incluso diariamente en pequeños espacios del día. Y los episodios agudos irreversibles violentos no suelen ocurrir en esta forma subaguda, sino más bien en la forma aguda que en la siguiente clase vamos a hablar. Ahora, estos pacientes de cierre angular silencioso nos pueden confundir muchas veces con glaucoma de ángulo abierto. Y es importante hacer un diagnóstico certero, ya que de eso va a depender el manejo que se le va a realizar. Por ejemplo, en aquellos pacientes que nosotros estemos sospechando que tenga cierres intermitentes del ángulo, es mejor realizarle una iridotomía periférica con láser. Ahora, aquellos cierres que son aposicionales más que sinequiales,
También es importante hacerle una iridotomía. La presión intraocular puede aumentar gradualmente y se requieren medicamentos adicionales en muchas ocasiones. Sin embargo, siempre la primera opción que nosotros vamos a pensar es la iridotomía periférica, que nos va a ayudar a disminuir estos picos de presión, por ejemplo, en episodios así intermitentes, en vez de medicamentos. Ahora, si ya no mejora, a pesar de que nosotros hemos hecho la iridotomía, entonces aquí sí vamos a pensar ponerle medicamentos. Ahora, sí, nos puede dar también una falsa percepción de seguridad, mientras que en estos pacientes, porque a pesar de que nosotros lo vemos bien, puede haber un cierre sinequial del ángulo que va a ir progresando paulatinamente. Hoy vamos a hablar acerca de la iridotomía láser. En estos pacientes, la premedicación, bueno, en el hospital lo pueden tratar con pilocarpina. En el libro decía que puede ser del 1 al 2%. También anestesia tópica y posterior a la iridotomía, por el pigmento que suelta, podemos utilizar un agonista alfa-adrenérgico para disminuir la presión intraocular. Y también un agente antiinflamatorio leve por el mismo pigmento que suelta cuando nosotros hacemos la iridotomía. Ahora bien, si el ángulo se considera ocluible, es decir, que 180 grados o más del cierre del ángulo está posicional, pues se va a justificar una iridotomía periférica profiláctica. Ahora, muchos prefieren realizar la iridotomía láser en un ojo primero y luego recitarlo para el otro ojo, mientras que otros autores sí prefieren hacer la iridotomía láser en ambos ojitos. Aquí vamos a ver un video en donde cómo realizan la iridotomía con láser. Lo que les expliqué de que la pilocarpina se coloca antes de la iridotomía, y en el hospital colocan una gota cada 5 minutos en número de 3. Ahora, si ustedes pueden ver en el video, nosotros cuando ya se haya hecho el orificio, sale el humor acuoso, entonces nosotros estamos seguros de que realmente ya hemos realizado la iridotomía correctamente. Ahora, muchas veces puede suceder esto. Este es un signo de Amsler, como en esta ocasión. Y ese es el sangrado que puede ocurrir al realizar la iridotomía. Recordando, el lente que vamos a utilizar para la iridotomía es un lente de Abraham que tiene 66 dioptrías, y la potencia que utilizamos en el láser va a ser de 4 a 6 milijoules a una distancia posterior a 125 micrómetros, y el disparo puede ser de 1 a 3 pulsos. Y el objetivo de hacer la iridotomía láser es establecer una comunicación entre las cámaras, tanto anterior como posterior. Sin embargo, esta no va a cambiar la posición del cristalino, sino que solo la profundidad de la cámara periférica es la que vamos a cambiar. Ahora bien, ¿cuánto tiempo después deberíamos de citar al paciente? Muchas bibliografías hablan de que lo ideal es reevaluar en una semana para ver si está permeable. ¿Cuántas? De 4 a 6 semanas posterior al periodo de láser. Y lo que se evalúa para la permeabilidad es la retroiluminación del orificio en la lámpara de hendidura. Ahora bien, eso es lo que yo les comentaba. Muchos autores comentan de que primero se debe realizar un ojito y luego el otro. Si primero realizan un ojito, lo ideal es verlo post láser inmediatamente de 1 a 2 horas. Posterior al siguiente día, luego a los 7 a 10 días, luego entre las 4 a 6 semanas, y luego estar evaluando la iridotomía cada 3 a 12 meses. Ahora,
Muchos comentan de que en la cuarta o sexta semana, cuando ya se ha reevaluado, se puede realizar el otro ojo. Sin embargo, otros autores dicen que al mismo tiempo se puede realizar. Ahora, no se debe evaluar la permeabilidad de la iridotomía tan pronto, debido a que se ha visto de que muchas veces al ustedes realizarlo, ustedes lo ven permeable, pero a las 2, 3 días vuelve a ocluirse. Entonces lo ideal es evaluarlo por lo menos a la primera semana. Ahora bien, tenemos que, si el bloqueo no se ha aliviado con la iridotomía, se puede también realizar una gonoscopía por indentación. Si se acuerdan, es el lente de 4 espejos, ya que puede haber un cierre posicional continuo y con esto va a mejorar este cierre, ya que esta nos proporciona como una vista real del ángulo y podemos distinguir del iris central, debido a que directamente se puede encontrar la posición del cristalino con la convexidad periférica del iris. Y esto puede aumentar la presión del líquido de la cámara posterior, y por eso es que todavía no haya resuelto el cierre de ángulo posicional. Ahora, también se debe tomar en cuenta la posibilidad de sinequias anteriores, periféricas o de un cierre mecánico directo por un cuerpo ciliar que produzca este cierre posicional, o inclusive también un iris en meseta, que también es otro tema que veremos más adelante. Si es este último, se debe sospechar cuando permanece cerrado el ángulo a pesar de haber hecho la iridotomía con láser. Se recomienda también en estos pacientes un test de provocación con fenilefrina al 2.5% o al 5%. Y esto es para lograr una dilatación mucho más amplia, y después se evalúa tanto la presión intraocular como la gonioscopía. Y esto, en realidad, los libros comentan que se debe de hacer como una prueba de rutina para ver y descartar el síndrome de iris en meseta, ya que estos pacientes sin estos síndromes de estimular la midriasis no va a causar ni elevación de la presión ni cierre del ángulo. Ahora, si no hay cambio o no hay una reducción transitoria del flujo de entrada, entonces descartamos este síndrome. En los pacientes que sí tienen un síndrome de iris de meseta, la cantidad de cierre del ángulo funcional va a aumentar progresivamente. Entre más se dilata la pupila, se va a aumentar el cierre del ángulo funcional. Entonces, así es como podemos diagnosticar un síndrome de iris en meseta. Y el resultante va a ser el apiñamiento del ángulo del iris, por lo cual es mandatorio hacer una gonioscopía. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que posterior a la IP vienen y presentan un glaucoma de ángulo abierto? Primero, puede ser porque hay un tacto crónico del iris por cierre posicional, y esto puede causar un glaucoma de ángulo abierto residual. Segundo, porque la IP puede causar una disfunción de la malla trabecular por el pigmento que libera los detritos y la inflamación. Y lo tercero es que algunos tipos de glaucoma de ángulo abierto, como exfoliación, están relacionados a ángulos estrechos previamente. Ahora, si hay sinequias, se puede realizar una gonioscopía con láser argón. Y si consistentemente aumenta la extensión del cierre sinequial junto con la presión, puede ser que se requiera un tratamiento médico antiglaucomatoso, una gonioplastía o inclusive una cirugía de filtración. Ahora, vamos a hablar acerca del glaucoma de ángulo cerrado crónico. Este es mucho menos frecuente que el glaucoma de ángulo abierto. Es cuando algunas porciones del ángulo de la cámara anterior están permanentemente cerradas y la presión intraocular va a estar crónicamente elevada. El cierre puede estar provocado por sinequias o puede ser el resultado de un ataque agudo prolongado o de ataques subagudos repetidos, como los que ya vimos anteriormente por aposicionamiento. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la configuración del ángulo? Pues va a ser la edad, la profundidad del volumen disminuye con la edad, la raza, esta es menos frecuente en raza negra y en estos casos predomina la forma crónica de ángulo estrecho. El sexo, ya que hay un predominio en las mujeres,
y los vicios refractivos, ya que es más frecuente en personas hipermétropes. También se ha visto que está relacionado con antecedentes familiares, en un 20% es hereditario. ¿Cuáles son los aspectos clínicos que nosotros vamos a observar? Pues primero va a tener un ángulo cerrado o estrecho en la gonioscopía, como es el caso de la imagen del video. La presión puede estar normal o ligeramente elevada. La profundidad de la cámara anterior es menor y en el momento de evaluarlo podemos encontrar también un receso angular, una configuración de iris periférica o una inserción aparente de la raíz del iris. ¿Cuáles son los factores que pueden precipitar ataques agudos de cierre angular? Pues factores que tanto producen midriasis como miosis. Entre los factores que producen midriasis vamos a encontrar una iluminación tenue, un estrés emocional, fármacos y como el uso de midriáticos anticolinérgicos como la atropina y ciclopentolato. Y dentro de los que producen miosis, lectura, luz brillante o inhibidores de la colinesterasa como yoduro de ecotiofato. Una historia bastante frecuente de estos pacientes es que ellos dicen de que el ataque de glaucoma por bloqueo va a iniciar cuando ellos se encontraban en el teatro o en restaurantes oscuros. Y esto se informa que la incidencia del ángulo cerrado aumenta en invierno también. Y el estrés emocional es más que todo por el tono simpático que ocurre y eso hace que se cree una midriasis. En cuanto a la miosis, se preguntarán por qué. Porque estos producen un ataque agudo de glaucoma por un bloqueo pupilar por una zona más amplia de contacto entre el iris y el cristalino. Y la relajación de las zonas del cristalino lo que permite que haya un desplazamiento hacia adelante del diafragma del iris cristalino. ¿Cuáles son las pruebas de provocación? Ya hablamos de una, que es la fenilefrina. Y la primera que vamos a ver es la de la midriasis. Esta se instila un midriático, ya sea tropicamida, como es la que nosotros usualmente utilizamos, y va a ser positiva cuando tengamos un aumento de presión arriba o igual de 8 milímetros de mercurio y una confirmación gonioscópica de que hay un cierre del ángulo. ¿En quiénes se les hace? En aquellos que sospechemos que hay un ángulo estrecho y queremos predecir si algún día este va a sufrir un ataque de glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué otra prueba existe? Pues está también la de la oscuridad. En este el paciente se coloca en un cuarto completamente oscuro y aquí lo que nosotros provocamos es una midriasis. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente en el cuarto oscuro? Unos 60 a 90 minutos. Y es importante que también el paciente esté despierto porque el sueño provoca miosis. Igualmente la respuesta va a ser positiva cuando tengamos un aumento de 8 milímetros o más, además de la confirmación gonioscópica. Y por último, en posición prona, el paciente es colocado boca abajo durante unos 60 minutos e igualmente se considera positivo con una presión arriba de 8 y con cambios en la gonioscopía. Ahora bien, en esta se da porque hay un bloqueo pupilar asociado con un breve desplazamiento del cristalino hacia adelante por la misma posición del paciente. Además de eso, como ya vimos, podemos instalar fenilefrina y también pilocarpina. ¿Cuáles son las nuevas técnicas? Son la ecografía de alta frecuencia, que esta nos permite definir la relación del iris, cámara posterior, cristalino, zónulas y cuerpo ciliar. También es denominada como biomicroscopía ultrasónica y esta nos va a ayudar a identificar ojos de ángulos de cámara anterior potencialmente ocluibles. Es un indicador pronóstico de glaucoma por bloqueo pupilar, la medición de la profundidad de la cámara anterior, así como el cálculo de la biometría. Otra técnica es la tomografía de coherencia óptica. Esta no es invasiva, nos proporciona una imagen razonable del ángulo de la cámara anterior
nos va a evaluar también la relación de todas las estructuras del ángulo. Y el inconveniente es que no parece formar imágenes de estructuras posteriores al iris. Y por último, el pentacam. Este nos ayuda también a ver el ángulo iridocorneal, tanto cuantitativamente y podemos observarlo longitudinalmente. Ahora bien, la iridoplastía es una gonioplastía láser argón y el objetivo es romper las sinequias, así como restaurar el flujo normal o cerca de lo normal en el ángulo. Esta se debe hacer en 2 sesiones con una diferencia de al menos una semana. Si son 6 horas o más del ángulo con sinequias. Ahora bien, los disparos deben ser directos a la sinequia a través de la gonioscopía con 200 micrómetros a 0.2 o 0.5 segundos. Y aquí tenemos un video de cómo es que se realiza. Si ustedes ven, está directo a las sinequias y se ve como el iris se contrae. Aquí les puse abajo una imagen de cuál es la diferencia entre una iridoplastía y una iridotomía. Como su nombre lo dice, la iridotomía, nosotros realizamos un orificio que comunica las 2 cámaras, mientras que una iridoplastía solo se hace un pequeño, como un punto de entrada en el iris, o sea, en la parte de las sinequias. Otra de los tratamientos es la cirugía filtrante. En esta tenemos que tener consideraciones especiales. En aquellos ojos hipermetrópicos, la parte anterior está como apiñada, por lo cual las incisiones del colgajo conjuntival y escleral deben ser lo suficientemente adelante para evitar entrar en el ojo y colocar la fístula demasiado hacia atrás sobre el cuerpo ciliar. Y la otra consideración especial es el glaucoma maligno, ya que en el periodo postoperatorio temprano siempre debe tenerse en cuenta y puede estar involucrado debido a que haya un hundimiento en la cámara anterior, tanto intraoperatoria como postoperatoria. Y por último, tenemos el tratamiento médico, que en el tratamiento médico podemos utilizar, en caso de glaucomas de ángulo estrecho subagudo, pilocarpina. Y en el caso de glaucomas de ángulo estrecho y acrónico, podemos utilizar todos los antiglaucomatosos que habíamos visto previamente. Recordemos que lo ideal son supresores de la producción del humor acuoso, como los beta bloqueantes o los alfa-adrenérgicos.